Bueno, eguerdion, jarraituko dugu goizeko saioa. Hemen gaude Gema Egoakoa eta Patricia Justizia Alimentariakoa. Eta biek partekatzen duten proiektu bat, programa bat, deitzen dena Alimentación Programa. Patricia, kontatu pizka bat zertaz doan. Bueno, egunon guztioi eta lehenengo eta behin eskerrik asko irakasleei aukera eta espazio hau emateagatik eta zuei ere ikasleei garrantzitsua da ez da guretzat, gure lana, gure proiektuak partekatzea, bizibilizatzea eta bi erakundeen artean daukagun proiektu bat da Alimentación, proiektu sozio-hezitzaile bat eta horrekin gure helburua da elikadura asuntua, elikadura burujabetzaren ikuspegitik unibertsitatetara hurbiltzea. Eta horretarako hainbat ardatzetan lan egiten dugu eta ikasleak hezkuntza komunitatearen dinamizazioari begira oso garrantzitsuak zarete. Azken batean guztiok gara guztiok jaten dugu, guztiok gara kontsumitzaileak eta kontsumo modu kritikoa egiten dugun heinean, guztion mesederako bat da, ezta? Eta irakasleekin ere lan egiteko lerro batzuk ditugu, esate baterako irakaskuntza, ikerkuntza eta horretan saiatzen gara, oso erronka bat da, ezta? Unibertsitatean gai asko daude, problematika sozialak hurbiltzen ditugu eta guztiak garrantzitsuak dira eta mahai gainean jartzea eta lan egitea zaila da eta azken batean urtanta bat gara itsasoan, hala ere, egon behar gara eta kolektibok uste dugu laguntzen dugula unibertsitateen lanetan. Eta proiektu honekin, daramagu 15 urte inguru, hezkuntza formalean, hezkuntzaren etapa ezberdinetan, eta prozesu ezberdinekin, azken batean programa bat da, baina 100 proiektu txikiak handiagoak, eta ahalik eta guztien egiten dugu. Primeran, orain, hezkuntza fakultatean gaudela, gizarte hezkuntzako gradua daukagula. Gema, ¿por qué es importante hablar de alimentación en educación social? Esa es una pregunta muy interesante y sobre todo yo creo que la respuesta es que en educación social, ¿no?, que hay un vínculo fundamental con las comunidades, con potenciar los procesos de inclusión, de construcción comunitaria. La alimentación, trabajar la alimentación es abordar algo que nos permite conectar muy bien lo que es la teoría, ¿no?, de cómo funcionan los modelos agroalimentarios con lo que es nuestra vida cotidiana, porque efectivamente, como comentaba Patri, todas las personas nos alimentamos, comemos, consumimos y por lo tanto es una temática que nos afecta directamente, ¿no? Pero además la alimentación nos permite abordar cómo son nuestras condiciones de vida, ¿no? Porque en la alimentación, en el acceso a una alimentación sana, saludable, justa, las condiciones de vida son un elemento que hay que tener en cuenta porque influye, ¿no? Tiene mucho que ver también con las desigualdades. Entonces, trabajar estas problemáticas nos vincula también con esta idea de, como decía, de construcción comunitaria, de perspectiva intercultural y, por lo tanto, yo creo que es un tema muy pertinente para hablar en educación social y, además, porque vosotras y vosotros también, como estudiantes, estáis conectados, ¿no?, con esta cuestión. Y también porque nos puede permitir pensar cómo contribuir a la construcción de una universidad que nos cuide, ¿no?, de una universidad donde también la alimentación vaya girando hacia estos modelos más sostenibles, más justos y porque nos permite también abordarlo desde la problemática local global, ¿no?, que la alimentación tiene mucho que ver con estos procesos. Yo creo que es una
Cuestión muy interesante para ligarlo con, mira, con algo que se planteaba en el debate anterior, ¿no? Que es, bueno, cómo generamos pensamiento crítico, ¿no? Entonces, también alimentación, pensar la alimentación también nos ayuda ahí. Bai, eta horrek ere duintasunarekin lotura handia dauka. Beraz, Patricia, zer esan nahi du gaur egun elikadura duina izateak? Bueno, hasteko bi kontzeptu horiek elikadura eta duintasuna oso potenteak dira, ezta? Eta, bueno, pues lehenengo gauza elikadura duin bat izateko, bi elementu horiek elkarrizketan jartzen garenean, pues da elikadura eskuragarria izatea mundu guztiarentzat, leku guztietan, eta gehien bat zirkustantzia guztietan. Ze azken batean, pues, garai honetan, guda garai potente batean, bueno, pues, ez da betetzen ari elikadura eskubidea eta bueno, pues, egoera oso larria da munduko leku askotan, orain gehien bat pues, leku konkretu batzuetan, eta nola landu aldugu pues, eskubide hori, bueno, pues, badaukagu nazioarteko marku bat, orduan, bueno, pues, elkarteok egon behar gara hor, indarrak sartzen marku horrekin bueno, pues, betetzeko datuak hain larriak ez izateko. Gaur egun 3.000 milioi 300 milioi pertsona inguru dute goze akutua eta 2 milioi pertsona jakin eza. Bueno, pues, datuak oso alarmanteak dira eta bueno, pues, zerbait egin behar dugu. Hori gabeziaren plano batetik. Bai, baina ugaritasunaren beste plano batetik datuak ere alarmanteak dira. Lehen Gema komentatu du, egunean 3-5 aldiz jaten dugu, baina elikadura eredu horrek gaixotasunak eta bizi kalitatearen galeraren arrazoia da. Orduan, nola gerta daiteke hau, ezta? Daukagu hori egoera hau, elikadura soberan, asko botatzen dugu zakarrontzira, orduan, bueno, pues, murriztu beharko genituzke hori. Eta, bueno, pues, ariketa bat proposatu nahi dizuegu, gero, etxetara heltzen zaretenean, honi lotuta, bai? Eta, bueno, pues, pitin bat ulertzeko zergaitik gertatzen den hau, ezta? Gaixotasun hauek, bizikalitatearen galera hau zergaitik. Bueno, pues, kontua da, etxera heltzea eta euskailua irekitzea, bai? Eta banandu bi multzotan, euskailu horretan dauden janaria, bai? Izango zen janari naturala, janari freskoa eta bestalde batean janari prozesatua eta janari ultraprozesatua. Orduan, ikusiko genuke, bueno, nik ez dakizuen etxetan zer daukazuen, baina, bueno, datu batzuk daude, eta datuen arabera, 70% elikadura naturala da, eta beste 70% elikadura prozesatua eta ultraprozesatua. Gero matizak daude, zer den janari naturala, zer den janari prozesatua, ultraprozesatua, baina, bueno, lehenengo irudi hori egiteko, bueno, pues agian laguntzen digu elikadura sistemak zergaitik izaten ari da eragina hori osasunean. Orduan, bueno, pues honekin ere lotuta dago nekazaritzaren eredua, ez da, nekazaritza ez da lehen ezagutzen genuen moduan. Orain nekazaritzak beste helburu batzuk ditu, nekazaritza konbentzionala, ez den nekazaritza agroekologikoa, eta nekazaritza konbentzionalak azken batean, bueno, pues ja, bai, elikagaiak ekoizten ditu, baina produktuak ere. Eta, bueno, pues produkzio horretarako baliabide natural asko beharrezkoak dira, eta baliabide natural horiek ja ez dira erabiltzen elikagaiak ekoizteko, gizakiak elikatzeko baizik eta, bueno, pues beste helbururekin. Orduan, hitz egiten ari gara, alde batetik elikadura segurtasunaz,
Bai, hitz egiten ari gara elikadura eskubideaz, eta orain nekazarien egoera pitin bat gainetik aztertuta elikadura buru jabetzaz. Eta 3 elementu horiek gabe ez dago elikadura duin bat. Orduan, bueno, pues, dira 3 kontzeptu garrantzitsuak elikadura, bueno, pues, sistema zergaitik ez duela funtzionatzen ulertzeko. Eta azkenengo gauza, elikadura duinean elikagaien prezioa, eta konektatuko dut nik uste dut hurrengo galderarekin gaur egun elikadura saskiei oinarrizkoen prezioa, bueno, pues, igo da pandemiatik 40% bat, eta familia askok ezin du prezio hori soportatu. Bai, desberdintasunak, pobrezia, prezioak direla eta. ¿Cómo influye la situación económica en lo que comemos, Gemma? Pues como estaba comentando Patricia, influye de una manera radical, ¿no? Estamos hablando de alimentación digna y ahí está claro que la renta condiciona mucho en qué medida podemos garantizar ese derecho a una alimentación que sea digna, que también sea saludable, ¿no? Estábamos hablando de cómo influye la alimentación también en la salud de la que disfrutamos. Por lo tanto, el factor económico es fundamental, ¿no? Tiene mucho que ver también con cómo estamos viviendo hoy en día, cómo estamos en una situación de profunda crisis económica y cómo eso influye también en las condiciones de vida de cada una de las personas. Estamos ante un sistema que genera mucha precariedad laboral y que, por lo tanto, influye en las condiciones socioeconómicas, socioculturales también, que tienen mucha relación, ¿no?, con cómo nos alimentamos y a qué tipo de alimentos podemos acceder. Está claro que cuando la situación económica es más precaria, la alimentación se resiente porque tenemos que ir buscando alimentos que sean mucho más baratos, asequibles a aquello que podemos pagar. Y está claro que hoy en día lo que el mercado nos ofrece como alimentación más barata, aun siendo cara, porque ya Patricia estaba comentando, ¿no?, cómo la alimentación está sufriendo un alza de precios absolutamente insoportable, pero lo que el mercado nos ofrece como alimentación barata fundamentalmente son alimentos procesados y ultraprocesados. Y esto está, digamos, como en la antítesis, ¿no?, de lo que entendemos como una alimentación saludable, sana y también justa, porque también estábamos hablando un poco de las diferencias entre el modelo de agricultura convencional dominante y el modelo de agricultura más agroecológica, y eso tiene que ver también con la producción de alimentos de mayor calidad, ¿no? Entonces, también las condiciones económicas tienen mucho que ver con a qué tipo de alimentación accedes. Está claro, por ejemplo, que la alimentación que se presenta como ecológica o como bio o como orgánica es una alimentación que tiene precios más altos. Entonces, de nuevo, ahí esa relación entre condiciones económicas y alimentación sana y saludable pues es muy estrecha. También es importante que veamos la relación entre el ritmo de vida que llevamos, y esto también vosotras y vosotros, ¿no?, como estudiantes lo estáis viviendo porque nos afecta a todas, ¿no?, cómo a veces estos ritmos acelerados no nos permiten prestar la atención y el tiempo que sería deseable para asegurar una buena alimentación. Hay que ir al mercado, hay que comprar alimento, hay que llegar a casa, hay que cocinarla, hay que plantear, ¿no?, cómo es la dieta, cómo son los menús. Entonces, todo esto a veces es incompatible con estos ritmos de vida que llevamos tan acelerados, ¿no? Y yo lo uniría también, porque damos por supuesto que cuando estás estudiando, pues a veces no tienes unas
condiciones económicas todo lo bollantes que nos gustarían, ¿no? Cómo es importante que la propia universidad también garantice el que todas vosotras y vosotros, lo que es la comunidad universitaria, incluyendo a profesorado también y al resto de personas que trabajan aquí, cómo la universidad tendría que garantizar también en sus propias instalaciones el acceso, ¿no?, a una alimentación pues más sana. Y eso tiene que ver con lo que se ofrece en los comedores, con lo que se ofrece en las cafeterías, con lo que nos ofrecen las máquinas de vending. Entonces, bueno, pues también aquí hacemos un llamado, ¿no?, a involucrarnos un poco en exigir este tipo de, pues de cambio hacia una alimentación más justa también aquí. Kontutan hartuko dugu. Bai, Patricia, zehazki, nola eragiten dio pobreziak aurren elikadurari? Hau da, elikadura hezkuntza osasuntsu jaten ikastea baino ez da, ala haratago doa? Bueno, bai, guk elikadura hezkuntza osasuntsu jate ikastea noski oso garrantzitsua da eta gure lan markoan ere sartuta dago, baina guk proposatzen dugun proposamena asko zabalagoa da eta lehenengo gauza da agian ulertzea elikadura sistema zelan funtzionatzen duen. Kontsumo kritikoa egin nahi badugu, ezinbestekoa da hori, zelan funtzionatzen duen sistema. Eta, niko goratzen dute eskolara joaten nintzenean edo institutora joaten nintzenean zelan irakasten ziguten eskema hau, ez ziguten irakasten, ez zuten hitz egiten elikadura sistemaz, baizik eta elikadura kate batez. Eta, oso modu simplean, eta, agian hor, estrategia bat dago, pentsamentu bat sortzeko, baina, gogoratzen baduzue, kate horretan zeuden, 3-4 pausu, produzioa, eraldaketa, banaketa eta komerzializazioa, bai. Baina, gaur egun ikusten dugu ez dela horrela eta sistema askoz konplexuagoa da eta hori behatu behar dugu ondo gauzak eraldatu nahi badugu. Bueltatzen bagara lehen komentatu nizuen gure Hozkailuetan zer dagoen, orain behak eta sakonago egin dezakegu eta begiratu haber hor dauden elikagaien jatorria zein den, produktu horiek zenbat kilometro egin dituzten, edo nork ekoiztu dituen produktu gure Hozkailuan dauden produktuak, zein lan baldintzetan, edo gemak esan duena prezioari begira. Zer da, produktu batzuk oso garestiak direla, edo beste produktu batzuk merkeegiak direla. Eta prezio horretan, balio horietan atzetik zer dagoen. Bai, orduan, fokua bertan ipintzen badugu, agian, kapazitatea, bai, diru kapazitatea daukagunean, aldaketa egiteko behintzat ja errazago izango zen. Azken batean, jatea oso gauza kotidianoa da eta gure ADN-ean dago. Ez da, elikadura hezkuntza egia esan, jaiotzen garenetik egiten dugu eta hasieran erraza izan beharko zuen eraldaketa hau gure buruan egitea. Gertatzen dena da, erreferenteak, elikadura hezkuntzan erreferenteak ere aldatu direla. Orain dela 100 urte, erreferenteak familiak ziren, ez da? Bazkaltzeko momentua oso momentu garrantzitsua zen, guztiok batera, telebistari gabe, eta keinu hau, jateko keinu hauek ja, nolabait ja, heziketa bat dago hor, baina hori galdu egin da. Eta orain erreferenteak, badaude beste egitura sozial batzuk, esate baterako hezkuntza sistema publikoa, eskoletan gaudenean gehien bat, edo osasun sistema publikoa, igual azken urtetan nahiko lagoa mantendu egin da, baina igual lehen komentatu dugunez, elikadura txarrak oso lotura handia dauka gaixotasun askorekin, osasunetik ikusten ari dira
dira horrek gastu publiko handia ekartzen duela. Orduan bai, orain seriotasuna ematen ari diete, pues, dieta jakin batzuei hori aldatzeko. Orduan, bueno, pues, hori, erreferenteak lehen ziren familiak. Orain, pues, zoritzarrez, sare sozialek, pues, min handia egiten ari dira honetan. Ze, bueno, pues, sare sozialetan dauden askotan gazteak, enpresa handiek, bueno, pues, ordaintzen diete diskurtso, narratiba bat sortzeko, ze dieta jarraitu behar dugunarekin, eta, bueno, diskurtso horrek elikadura, gu planteatzen dugun elikadura sistemarako ez da bat ere ona. Pixka bat, testuinguratzen gure gizartean, en nuestra sociedad es diversa, y ¿qué dificultades encuentran las personas migrantes respecto a la alimentación? Un poco ligada a esta pregunta, ¿qué papel tienen los comedores sociales en la inclusión de las personas? Pues, bueno, las personas migrantes suelen encontrar bastantes dificultades, ¿no?, y bastantes barreras a la hora de garantizar ese derecho a la alimentación. Y eso, bueno, pues tiene que ver un poco con las condiciones de precariedad, ¿no?, en las que llegan y en las que se desenvuelven sus vidas una vez que están entre nosotras, ¿no? Está claro que hay, bueno, pues barreras de precio, justamente por lo que hemos comentado antes, ¿no? Pero también a veces hay barreras que son culturales. Detrás de este concepto que estamos manejando de soberanía alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria nos habla no solamente de cómo garantizar el derecho a la alimentación, sino también a una alimentación que sea culturalmente adecuada, es decir, que conecte de alguna manera con lo que son las tradiciones culturales y gastronómicas que cada comunidad en su lugar ha desarrollado a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, también a veces las personas migrantes, cuando están entre nosotras, pues el poder acceder a los productos y a los alimentos también, ¿no?, que forman parte de su tradición cultural, pues a veces es complicado. Pero sobre todo porque, como digo, el factor económico es fundamental, y también es importante en toda la cuestión alimentaria todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales también nos ayudan en este proceso de toma de decisiones y también de cómo nos alimentamos. Y en relación con los comedores, ¿no?, los comedores sociales, ¿qué papel juegan? Pues digamos que pueden jugar un papel en múltiples direcciones, ¿no? Es decir, puede ser un recurso de urgencia, porque efectivamente cuando la necesidad de alimentarnos, como estamos diciendo, es diaria y es cotidiana, y cuando tienes dificultades económicas, pues el poder acudir a un comedor social y que te garanticen una o dos comidas calientes al día, pues puede ser un recurso de urgencia interesante. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los comedores sociales se están planteando desde un punto de vista exclusivamente asistencialista, ¿no? Es decir, pues esto está preparado para la gente que no puede comer y pues llega aquí y come y ya está, ¿no? Sería muy interesante darle otro valor a estos recursos, que efectivamente son recursos interesantes y que pueden ser necesarios, pero que también detrás del comedor social haya un proyecto político, pedagógico, de acompañamiento, de generar red, de convertirse un poco como en un instrumento o en una estrategia también de inclusión, ¿no? Algo que es fundamental porque, como bien sabemos, muchas veces o desgraciadamente de manera muy cotidiana, las personas migrantes pues tienen que soportar situaciones racistas o de discriminación o de falta de apoyos también administrativos, ¿no?, que les puedan ir facilitando un poco estos procesos de inclusión. Entonces, pues ahí los comedores sociales, cuando tienen un proyecto político detrás, pueden ser una estrategia de inclusión, y si no, pues se convierten
meramente en un recurso. Y un poco con lo que estás comentando, ¿qué iniciativas comunitarias pueden ayudar a mejorar la alimentación en los barrios? Bueno, yo creo que hay un montón de iniciativas, ¿no? Bueno, Patri ya ha comentado también algunas, ¿no? que tienen que ver con, bueno, con esta conexión que hay dentro de la cadena alimentaria, ¿no? Entre bueno, pues, producción, transformación, distribución, bueno, consumo y demás. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los mercados municipales, ¿no? O sea, volver a recuperar esta idea del mercado local, ¿no? que recoge un poco la presencia de los productores y productoras locales que vienen con sus productos, ¿no? Y que esto es una manera muy interesante de conectar a las y los productores con la comunidad, ¿no? con las personas que habitan un espacio concreto. Entonces, claro, esta ola capitalista tan tremenda, ¿no? en la que llevamos viviendo desde hace tanto tiempo, nos ha hecho normalizar la adquisición de alimentos en las grandes superficies, ¿no? Y sabemos que, bueno, las grandes superficies pues funcionan con otros criterios totalmente o radicalmente diferentes de los criterios que están detrás de un mercado local, ¿no? Entonces, bueno, pues esa potenciación de mercados locales, por ejemplo, puede ser un instrumento muy interesante, pero también los comedores bueno, de los centros educativos, ¿no? o tantas otras estrategias y espacios. Perfecto, pues vamos a ir acabando ya con una última pregunta que quiero que me respondáis las dos. Desde la universidad, ¿cómo se está trabajando? Unibertsitatetik nola ari dira lanean? Bueno, pues hain zuzen ere, eta Gemak orain komentatu duen azkenengo ideiarekin, hemen unibertsitatean daukagu merkatu agroekologiko bat. Hilero egiten da, eta datozen baserritarrak, bueno, baserritarrak izateaz gain oso aktivistak dira, sinisten dute egiten dutenean, eta eskaintzen dizkiguten produktuak, elikagaiak, garaian garaiko produktuak dira, ekologikoak, orduan, bueno, pues unibertsitatetik ikusten da, bide hori transitatu nahi duela, ez da, daukagu hori, bueno, ekintza txiki bat da, barkatu, proiektu, hau da, iaz, irakasleen talde batekin, unibertsitateko, bueno, talde aniztasuna da, irakasle ezberdinak parte hartzen dute, eta merkatua izango zen, bueno, pues ekintza como, pues, oso simbolikoa, ez da, egiten ari garen lanetik, baina gero, bueno, proposamen handiagoa da, espazio berde guztiak birpizteko eta indartzeko, eta bueno, pues, horretan gaude. Vale, pues bueno, además de lo que ha comentado Patri, ¿no? Como iniciativas así muy concretas, pero yo diría que, bueno, que la universidad tiene muchísimo que decir en el abordaje, ¿no? de esta problemática. En primer lugar, porque la alimentación yo creo que es un tema referente para poder entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y cuáles son, de alguna manera, hoy en día los sistemas que están reproduciendo injusticia y reproduciendo desigualdad, ¿no? Entonces, cuando haces un análisis de la alimentación, de cómo funciona el sistema agroalimentario, cómo funciona el sistema capitalista, de fondo también, puedes ver estas conexiones, ¿no? de locales y globales, pero también nos permite analizarlo desde un punto de vista feminista, desde un punto de vista decolonial, desde un punto de vista antirracista. Es decir, yo creo que para una universidad crítica y para una universidad que tenga como objetivo generar pensamiento crítico y también acción transformadora, la alimentación puede ser una vía muy, muy interesante, ¿no? Y podemos vincularla, por supuesto, con el currículum de los diferentes grados, ¿no? y posgrados, y también, bueno, con procesos de investigación crítica, investigación también con las comunidades y con las y los agentes sociales, para que sea una investigación que genere conocimiento transformador, ¿no? Así es que... Eskerrik asko bioi, muchas gracias por vuestra sabiduría, todo lo que hemos aprendido y vuestro, bueno, pues vuestro itinerario, ¿vale? Eta denbora partekatzeagatik, eskerrik asko, mila esker. Eskerrik asko zuei. Bai.